Que nuestro Señor Jesús te bendiga y nos bendiga para honra y gloria de su precioso nombre. Te damos las gracias por seguirnos acompañando en tu canal, predicando el nombre del Señor Jesús. El día de hoy queremos compartir contigo otro atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, que es Yahvé Sidkenu. Se traduce como Dios de justicia o también Dios justo, y también implica que Él es nuestra justicia. Queremos recordarte nuevamente para que lo tengas presente. Sabemos que así es, pero no está por demás recordar constantemente que el nombre de Dios solamente es uno. Uno es su nombre. Hay muchos atributos, eso sí, miles, millones de atributos, son infinitos, y no nos va a alcanzar la gloria para poder alabarlo por todos y cada uno de esos atributos, esa gloria que vamos a estar viendo por toda la eternidad, esa gloria preciosa que es la manifestación de su nombre, de quién es Él. No nos va a alcanzar el tiempo, no nos va a alcanzar nuestra vida aquí, obviamente, y menos nos va a alcanzar la eternidad para hacerlo. Pero su nombre precioso merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, toda la honra y toda la gloria. Te recordamos que utilizamos nuestro texto básico, que es la Biblia textual en su versión 4, aunque también utilizamos otras versiones y tú puedes utilizar de favor la versión que sea de tu preferencia. Vamos a comenzar platicando acerca de este precioso atributo que surge en medio de una profecía mesiánica que revela precisamente quién es esa justicia verdadera y qué es nuestro Señor Jesús. Podemos verlo a este Mesías, podemos verlo justificando a su pueblo. Ahorita lo vamos a ver, esa profecía, pero vamos a ver el cumplimiento, cómo nos presenta este precioso pastor que es nuestro amado pastor Pablo, cómo nos presenta esa revelación que tuvo él por gracia acerca de nuestro Señor Jesús, viéndolo, observándolo, pudiendo contemplarlo como la justicia de Dios. Y lo vamos a ir viendo, ese cumplimiento de esa profecía que te comentaba, vamos a ir viéndolo poco a poco a través de las diversas citas que nos da en su preciosa palabra. Vamos a comenzar con Romanos 3, 21 al 24. Dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Quiero hacer una aclaración, fíjate, coma, atestiguada por la ley y los profetas. Y hago una pausa. Se está dando testimonio de la justicia de Dios. Nosotros damos testimonio de una persona. Cuando se da testimonio legalmente, se da testimonio de una persona. ¿De quién es esa persona? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuáles son sus virtudes, sus fallos, tal vez cuando hablamos de una persona? Entonces, se da testimonio de una persona, de quién es esa persona. Y fíjate lo que atestigua, dice la ley y los profetas. Si mencionamos la ley, pues recordamos, por ejemplo, el Pentateuco, Moisés, y los profetas mayores, menores, Isaías, Ezequiel, Habacuc, Josué, etcétera, todo Zacarías, ¿no? Cualquier otro de los profetas, no por despectivos, sino más bien son innumerables sus profetas que hablaron de quién es la justicia. No solamente la justicia como un acto o una actividad o una acción, sino como una persona. Y veamos lo que dice el versículo 22. Fíjense, la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo es esa justicia? Observen, mediante la fe de Jesucristo. Entonces, esa justicia está vista o se manifiesta precisamente en la fe de Jesucristo. Ya no soy yo, ¿se acuerdan de Gálatas 2:20? Sino Cristo que vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe de Dios, el Hijo. O sea, el Hijo es la fe de Dios. Él es la fe. Es otro de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús, fe.
Algunos dicen, no, es que la fe no, la fidelidad, bueno, pues es exactamente lo mismo, la fidelidad, la fe, la certeza, ¿se acuerdan? Dice en Hebreos 11, la fe es la certeza precisamente de la verdad, de lo que no podemos ver, pero sabemos que es verdad. Entonces, bueno, nuestro Señor Jesús, la justicia, la fe, la fidelidad, la verdad, la certeza, Él es quien se está manifestando. Y observen, ahí mismo en el verso 22, mediante la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción alguna. ¿Por qué podemos creer en Jesús? Por la inspiración que nos da el Espíritu Santo. Recuerden que Él nos da su preciosa palabra, por ejemplo, en Ezequiel, en Isaías, en Jeremías, nos anuncia que nos da su palabra, nos vivifica. ¿Se acuerdan de esa profecía de Ezequiel 37? Él profetiza sobre los huesos que están muertos, profetiza palabra, le dice Ezequiel, profetiza mi palabra para darles vida, para que yo les dé vida, para que yo ponga mi espíritu en esos huesos que están muertos. Entonces nos da vida, pero recuerden cuál es el propósito de tener esa vida, conocerlo a Él. ¿Para qué? Para adorarlo y glorificarlo. Esa es la justicia. Ser ajustados a su propósito, ser ajustados a su voluntad. La justicia es eso, hacernos justos, no nosotros. Él es quien nos justifica, Él es quien nos hace justos. ¿Para qué? Para que podamos creer en Él. Nosotros no podemos hacerlo. Vean lo que dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, o sea, de su nombre, del conocimiento de Él, de su presencia, de su manifestación. Estamos privados de esa gracia, de ese don, ese regalo tan precioso. Es algo maravilloso estar en la presencia de Dios contemplándolo y conociéndolo. Y eso es algo que no nos merecemos. ¿Por qué? Porque todos pecamos y estamos privados o destituidos de su preciosa gloria. No podemos conocer su nombre si no es a través de los méritos precisamente que Él hizo en ese madero de tormento. ¿Cómo somos declarados? Nos explica esto el versículo 24, precisamente. Vean lo que dice el versículo 24. Siendo declarados justos. Ya hay una sentencia. Implica, ahorita lo vamos a ver, implica que cuando Jesús se presenta como justicia, también se presenta como juez. Él es el juez, es la justicia y él mismo es esa sentencia justa, declarada o emitida. Vean el versículo 24, declarados justos. O sea, hay una resolución final en un juicio. Cuando el juez, ¿te acuerdas? Pum, pega con su mazo en el escritorio y entonces el mallete y dice, se sentencia a fulanito de tal a X o simplemente es absuelto. Entonces, observen, somos declarados justos. En este caso, hubo no una absolución, porque sí hubo una sentencia condenatoria. Hubo una sentencia condenatoria porque estábamos condenados a muerte, pero cuando Jesús pagó, entonces la sentencia dice, el pago ya fue realizado, por lo tanto ellos son declarados justos y entonces como la deuda está pagada gratuitamente para nosotros, pero para Él fue a precio de sangre, como ya fue pagada esa deuda, entonces somos libres en Cristo Jesús. Por eso somos declarados justos gratuitamente por su gracia, gratis, para nosotros no ocasionó ningún costo para nosotros, pero para Él y por culpa de nosotros costó su vida. Mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, Él nos redimió. Y acuérdense que, por ejemplo, la remisión es parecida. La remisión es el perdón de nuestros pecados. Y la redención es que Él tomó nuestro lugar en esa sentencia, en esa, déjenme decirlo así, silla eléctrica o en ese madero de tormento, ¿verdad? Ahí en el monte Calvario, ahí es donde nosotros debíamos haber sido crucificados para morir. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar y juntamente con Él nos llevó a la muerte para resucitar a una vida justa. Por eso somos declarados justos, porque la deuda fue pagada por Él. Y esa es precisamente la redención. Él nos sustituyó, tomó nuestro lugar y por eso es que somos declarados justos. Esa es la justicia.
Esa es la justicia. Parecido también, a lo mejor, recordamos, por ejemplo, aquí, Shalom, ¿se acuerdan? Un corazón alineado, ajustado a su propósito, a su voluntad de adoración. Cumplir su propósito, como veíamos hace ratito, tenemos vida. ¿Para qué? Y vida eterna. ¿Para qué? Para conocerlo a Él como nuestro Dios, conocer su nombre, quién es Él, y luego reconocerlo como nuestro Dios y reconocer que por su sangre, por su redención, somos su pueblo, fuimos adquiridos como su pueblo, comprados por precio de sangre, le pertenecemos. ¿Para qué? Lo justo es que seamos para Él. Por eso Pablo, ¿se acuerdan? Nos decía, ahora vivo para Cristo, vivo para Cristo. Entonces, bueno, pues gloria a Dios por la vida de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver completo este capítulo, bueno, no completo, este pasaje sobre la justicia a partir del versículo 21 hasta el 31 en Romanos. Y permítanme presentarles nuestra herramienta de Eastworth para que podamos ver, por favor, nuestro pasaje. Romanos 3, del 21. Listo, ya está ahí. Ok. Fíjense, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada, decíamos, por la ley y los profetas. La justicia mediante la fe de Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción alguna por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. ¿Cómo fuimos declarados justos? Decíamos en el versículo 24, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús. Y ahora vean lo que continúa esta preciosa epístola. A quien Dios exhibió, o sea, fue expuesto como propiciación por su sangre mediante la fe. La propiciación era la ofrenda precisa, la ofrenda exacta que tenía que pagarse precisamente para que ya no hubiese más sacrificios. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesús, o todos esos atributos, es sacerdote, el sacerdote supremo? Y entonces Él ofrece esa ofrenda que es Él mismo, el cordero o el corderito, y es la ofrenda propicia, exacta, la que pagó de una vez por todas y de una vez para siempre todo el precio, y por eso nosotros fuimos redimidos. Los sacerdotes, perdón, ¿qué hacían? Ellos exhibían constantemente una ofrenda, todos los días o año tras año exhibían ofrenda. Primero sangre por sus pecados y luego sangre por el pueblo. Jesús ofreció su sangre de una vez por todas, para todos, y llevó y cargó todos nuestros pecados en ese madero de tormento. Verso 25, continuamos, dice, como demostración de su justicia. Entonces, Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe. Ya comprendimos esta situación y dice como demostración. O sea, lo que se está demostrando, ¿qué es? Su justicia, que Él es justo, a causa de pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios. Dice que pasó por alto, no dice que los olvidó en el sentido de decir que no hay pago. Sí, sí hubo pago. Por supuesto que se pagó, no nosotros, lo pagó Él mismo. Y el precio, la propiciación, la redención, fue su propia sangre. Vamos al versículo 26. ¿Para qué es? Fíjense, para la demostración de su justicia en el tiempo presente. ¿Para qué? Observen, para ser justo, cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. No dice simplemente al que cree en Jesús, es al que es de la fe de Jesús. La fe de Jesús, la fe que Jesús tiene en sí mismo. La fe de Jesús como atributo, su fidelidad de Él, no la nuestra, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de su gloria, recuerden eso. Vamos al versículo 27, observen, ¿dónde está pues la jactancia? O sea, ¿de qué te jactas? ¿De qué presumes? Queda excluida, dice, ¿por cuál ley? ¿La de las obras? O sea, ¿por mis obras? No, no, dice, no, sino por la ley de la fe, porque sostenemos que el hombre es declarado justo por fe sin las obras de la ley. ¿Pero la fe de quién? La fe de Jesús, su fidelidad, su sacrificio, su obra. ¿Se acuerdan de esa unicidad de su obra?
presentarnos su nombre para que lo conozcamos, darnos vida para que lo conozcamos y lo adoremos y lo glorifiquemos. Ahí está la unidad del propósito de su obra. Y observen esto, qué grandioso. Y gracias a Dios, porque los gentiles tenemos entrada por eso, por su gracia, a su redención. Fíjense, verso 29. ¿Acaso Dios es solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, dice, también de los gentiles, puesto que Dios es uno, un solo Dios, el cual declarará justos a los circuncisos por fe y a los incircuncisos por medio de la fe también. Los circuncisos, el pueblo de Israel, y los incircuncisos, los gentiles, pero todos son justificados en Jesús. Verso 31. Entonces, ¿por medio de la fe invalidamos la ley? No, dice, no. Dios me libre, ¿no? Dice, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Gloria a Dios por esta preciosa palabra que nos presenta nuestro Señor Jesús, siendo testificado por la ley, por los profetas y también en el Nuevo Testamento por sus apóstoles y sus discípulos. Déjenme regresar a nuestra postal, se las comparto nuevamente para continuar. Y vamos viendo, a ver, listo, ya está ahí, ¿sí? Entonces, fíjense, Jesús, Yahvé, Sidkenu, acuérdate, Sidkenu es justicia, es un atributo que está o nos muestra, está encauzado a mostrarnos a nuestro Señor Jesús como la justicia, como el Dios justo, como ese Dios de justicia, y me va a vivificar, acuérdense, nos da vida para vivir para Él. Eso es lo importante. Él nos da vida para vivir para Él. Es un atributo que, como te comentaba hace ratito, se relaciona con Él como juez, no solamente justicia, sino juez. Él es la justicia, pero también es el juez. Y entonces Dios es nuestra justicia, o es el Dios de nuestra justicia que nos justificó precisamente y nos hizo justos, nos hizo santos, nos redimió, nos regeneró, nos restauró, nos santificó, etcétera, 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 con un propósito, acuérdate, que lo adoremos y lo glorifiquemos. Y entonces Él es quien declara justo a su pueblo. ¿Por medio de qué? De su sangre. La propiciación, la redención. No pasemos por alto eso. Vamos a Jeremías 23, 5 al 8 y luego vamos a ver varias citas más. Jeremías 23, del 5 al 8. Déjenme regresar a nuestra herramienta de Eastword. Ok, creo que ya está. Jeremías 23. Y fíjense, vamos a ir viendo, como te decía, cuál es el propósito de que nuestro Señor Jesús nos haya redimido, nos haya restaurado, nos haya justificado y aún que nos vivifique. Jeremías en 5 al 8. Fíjense lo que dice la palabra. He aquí, vienen días, dice Yahvé, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, fíjense cómo nos está presentando aquí. Hay un renuevo. Primero vamos a ver este renuevo. ¿A quién se lo va a levantar? Dice a David. Muchos en el Antiguo Testamento, si vemos nada más el Antiguo Testamento, pensaban que David era ese pastor eterno. Y luego vemos que no, porque bueno, el pueblo cayó, el reino fue dividido, etcétera, etcétera. Y entonces entendemos que no se trataba de él, sino más bien de la simiente que iba a salir precisamente de David, porque acuérdense que era la promesa, la simiente de Abraham. ¿Sale? Entonces desde ahí viene esa promesa y se va cumpliendo precisamente en David, en ese renuevo justo. ¿Quién es ese renuevo justo? Nuestro Señor Jesús. Y observen que va a reinar y obrará prudentemente. Entonces lo está presentando primero como un rey, pero luego observen, dice, hará juicio. ¿Quién hace juicio? Pues solamente un juez. Pero también dice, es justicia. O sea, no solamente es rey, también es, además de rey,
También es Señor, obviamente, con autoridad, pero también es juez y también es justicia. Vamos al versículo 6. Fíjense, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y se apellidará con este nombre, Yahvé Sidkenu. Ahí aparece el atributo. Sidkenu, recuerda, es el Señor es la justicia, o el Señor justicia nuestra. He aquí, dice el versículo 7, llegan días, dice Yahvé, en que no dirán más. Vive Yahvé que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Observen, sino que se dirá, observen, vive Yahvé que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado y habitará en su tierra. Ahí está la justicia de Dios. ¿Te acuerdas? Todos los que andábamos perdidos, todos los que andábamos muertos, todos los que andábamos ahí desbalagados, somos juntados. No importa si somos judíos, si somos gentiles, si hay griegos o no, etcétera. El Señor Jesús tiene misericordia de todos aquellos que creen en Él. ¿Recuerdas, por ejemplo, Juan 1:12? Dice, pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Luego entonces, no es que todos seamos hijos de Dios, porque te acuerdas que Jesús les dice, vuestro padre es el diablo. Entonces también hay hijos del enemigo. Y entonces, bueno, vemos allá a nuestro Señor Jesús teniendo esa justicia y esa misericordia para nosotros, para llevarnos y conducirnos precisamente a su adoración. Nos da vida para que nosotros vivamos ahora para Él. Y entonces Él declara justo a su pueblo, acuérdate, a todo su pueblo, ya no solamente judíos, sino también a los gentiles. ¿Sale? Y vamos a ver cómo se va cumpliendo esa profecía. Vamos a ubicarnos en Daniel 9:24, por ejemplo. Vamos a ir viendo poco a poco. Mira, hay muchísimas citas más, pero bueno, espero que tú en tu tiempo devocional que tengas ahí con Dios vayas viendo más citas acerca de lo que es precisamente este precioso atributo. Daniel 9, Daniel 9, aquí está. Y vamos al versículo 24. Fíjense, 70 semanas han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión y ponerle fin al pecado y expiar la iniquidad. Entonces, observen qué es la justicia o cuál es el papel de la justicia. Fíjense, terminar con la iniquidad, la transgresión, con el pecado. La transgresión es la desobediencia a Dios. Fuimos creados para adorarlo y glorificarlo. ¿Y qué hizo el hombre? Se glorificó y se autoexaltó a sí mismo. Entonces, estamos en contra del propósito de la voluntad de Dios en la medida en que lo adoramos y lo glorificamos y lo reconocemos a Él como nuestro Dios y nuestro Señor. Todo lo demás, dice nuestro Señor Jesús, viene por añadidura. Pero nosotros quisimos hacerlo al revés, transgresión. Transgredimos su mandamiento, transgredimos su ordenanza. ¿Qué hace Él? Nos justifica. ¿Se acuerdan en Ezequiel 36? Voy a traer mi justicia sobre ustedes, les voy a dar un corazón nuevo, les voy a quitar ese corazón de piedra que tienen, voy a poner espíritu nuevo dentro de ustedes y además voy a poner mi espíritu, ahí está su fe, para que nosotros podamos obedecer, cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, para que seamos su pueblo. Acuérdense, siempre hay un propósito. ¿Para qué todo esto? Seamos su pueblo. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro Dios. ¿Para qué? Para que lo conozcamos, lo reconozcamos como nuestro Dios, lo adoremos y lo glorifiquemos. Entonces observen, toda esta transgresión, todo este pecado, toda esta iniquidad, nuestro Señor Jesús dice, pone fin. Y vean lo que dice la segunda parte, para traer justicia perdurable, o sea, por toda la eternidad. Y ahora nuestro Señor Jesús es perfecta, es para siempre. Y dice, y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es ungir? Acuérdate, ungir, el ungido, Cristo, el Mesías en hebreo, Cristo en griego, ¿sí? El Santo de los Santos. El Santo de los Santos. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Quién es? Yahvé, Jesús. Aquí está hablando de ese renuevo, ¿se acuerdan? Ese renuevo que va a venir, que es Jesús. Ese renuevo que nacerá de David.
Y es ese santo, santo, santo que es adorado y glorificado en Isaías 6. Es el mismo, nuestro Señor Jesús. Vamos a continuar con nuestras citas. Vamos a una cita más aquí mismo en el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 11, del 1 al 5, para que veamos de lo que te estoy comentando. Mira, Isaías 11, del 1 al 5, dice, pero el tronco de Isaí, ahí está. Hace ratito veíamos el renuevo, ahora dice, saldrá un retoño, un vástago, dice, retoñará de sus raíces, y el espíritu de Yahvé reposará sobre él. Y observa, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y reverencia. ¿Te acuerdas que veíamos ahorita en Daniel? La sabiduría guiando a su pueblo con prudencia en los mandamientos de Dios, en su sabiduría de Él. Ve, versículo 3, espíritu de temor de Yahvé, temor a ofender su nombre, temor a no conocerlo, temor a transgredir, a ser inicuo, todo lo que veíamos ahorita en Daniel. Dice, no juzgará según la apariencia ni condenará según lo oído, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará por los mansos de la tierra y con el espíritu de su boca, dice, matará al impío. La justicia será cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Ya se fijaron? Es nuestro Señor Jesús. Es nuestro Señor Jesús. Ese renuevo, ese tronco que nos justifica y nos regresa al propósito para el cual fuimos creados. Vamos a ver Isaías 45, ¿sí? ¿Cuál es ese propósito que tiene Dios? ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Qué es lo que Él quiere? Isaías 45, vamos a los versículos 24 y 25, permíteme. Listo, dice, diciendo, solo en Yahvé hallo fuerza y salvación. A él vendrán derrotados los que se enardecían contra él. En Yahvé será justificada y se gloriará la estirpe de Israel. Observemos cómo ese renuevo justo es el mismo Yahvé que está siendo presentado aquí. Veíamos ahorita en Isaías que ese renuevo es el que trae la salvación y aquí nos dice, solo en Yahvé hallo fuerza y salvación. Es la misma persona, es el mismo Dios, es el mismo Señor. A Él vendrán derrotados todos los que se enardecían por la iniquidad, por la transgresión, por esa desobediencia. Todos, dice, van a venir derrotados delante de Él y en Yahvé será justificada y se gloriará toda la estirpe de Israel. Pero veíamos que ese justo, pues es Jesús, se apellidará Yahvé Sidkenu, ¿te acuerdas? Ese es su nombre. Jesús se llama o se apellida Jesús Yahvé Sidkenu. Así como yo, por ejemplo, Juan Martín García Medina. Él es Jesús Yahvé Sidkenu. Pero no soy Juan y luego aparte soy Martín y luego aparte soy García y luego aparte soy Medina. Soy la misma persona. 4 atributos, déjame decirlo así, de mi nombre, Juan Martín García Medina. Los infinitos de nuestro Señor Jesús, infinitos, infinitos, eternos, por siempre. ¿Qué más nos dice la palabra acerca de nuestro precioso Señor? Vamos a 1 Corintios 1:30. Primera de Corintios 1, verso 30. Fíjense. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría. ¿Te acuerdas? Espíritu de sabiduría, etcétera, de inteligencia, justicia, porque Él es quien nos justifica, nos salva, y también dice santificación y redención. ¿Te acuerdas que nos aparta, nos hace santos para su servicio? Ya no vivimos en la impiedad o en la iniquidad, ahora vivimos para Él. Y redención, fuimos sustituidos. ¿Te acuerdas lo que veíamos hace ratito? Él nos sustituyó en ese madero de tormento, tomó nuestro lugar y por eso la deuda fue pagada. Sí hubo pago. Sí se llevó a cabo la sentencia y se ejecutó. Por eso murió nuestro Señor Jesús.
Porque a veces decimos, bueno, ya estamos perdonados, entonces pues ya borrón y cuenta nueva. Sí, mi hermano, pero no tomas en cuenta que Jesús tuvo que morir por ti y por mí. Entonces, que no se nos olvide esa preciosa situación del sacrificio precioso de nuestro Señor Jesús y de su obra. ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es el propósito? ¿Justificarnos? Sí, pero ¿para qué? ¿Santificarnos? Sí, pero ¿para qué? ¿Regenerarnos? ¿Para qué? ¿Darnos vida? ¿Vivificarnos? ¿Para qué? Para honrarlo, glorificarlo, conocerlo como el único Dios verdadero, conocerlo. Segunda de Corintios 5, 14, 15. Segunda de Corintios 5, 14, 15. Dice la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y fue resucitado por ellos. Hemos muerto porque Jesús nos crucificó junto con Él en ese madero de tormento. Hemos muerto al pecado, a la iniquidad y a la impiedad, a la transgresión. Y fuimos resucitados juntamente con Él para una vida nueva, vida eterna. Y la vida eterna, Juan 17:3, consiste en conocerlo a Él, en reconocerlo como el único Dios verdadero. Y por eso nos deja su mandamiento. ¿Se acuerdan? Primera de Juan 3:23. Este es el mandamiento, que creas en el nombre de Jesucristo. Esa es la justicia. Esa es la justicia de nuestro Dios. Ahí mismo vamos a ver el verso 21 en 2 de Corintios 5. Observen, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, objetivo, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Fíjate, llegáramos a ser justicia de Dios. Ahora te pregunto, ¿quién es la justicia? Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Haciendo la voluntad perfecta, es decir, poniéndonos el ejemplo de vivir para Él, para conocerlo, para adorar su nombre y glorificarlo. Entonces ahora somos justicia de Dios en Él. ¿Qué hacemos? Vivimos para Él y entonces ahora con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, nosotros vivimos para adorarlo y para glorificarlo y reconocerlo precisamente como el único Dios verdadero. No hay otro Dios para nosotros. Así pues, podemos ver entonces que Jesús, ya va a decir que no, me justificó para conocerlo. Para eso me justificó. Vamos, por ejemplo, a Filipenses 1:21. Fíjense, no pierdan de vista eso. ¿Cuál es el objetivo de ser justificados? Filipenses 1 y vamos al verso 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Para qué fui justificado, vivificado, santificado, redimido, restaurado? Todo lo que me quieras decir. ¿Para qué? Para vivir para Cristo. Ahora, para mí, vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar con Él, adorándolo y glorificándolo por su gracia, no por mis obras ni por mis méritos, por su preciosa gracia. Lo mismo nos dice el capítulo 2, verso 21. Fíjense, vamos al capítulo 2 y vamos al verso 21 también. Dice, porque todos los que buscan lo suyo propio, no las cosas que son de Cristo Jesús. Y caray, cuando nosotros estamos buscando lo nuestro, cuando nosotros vamos a una iglesia, a una congregación, para buscar lo nuestro, señores que estoy enfermo, o sea, quiero mi sanidad, señores que tengo un problema económico, quiero que mejores mi economía, señores que tengo un problema sentimental, quiero que pongas en mi paz, señores que estoy, para mí, para mí, para mí, para mí. Y entonces observen, nosotros no vamos a buscar a Jesús para adorarlo y glorificarlo. Buscamos lo nuestro, busco lo mío, lo propio, pero no busco las cosas que son de Cristo Jesús. Qué triste no vivir para Él, sino seguir viviendo para mí, a pesar de que sé lo que Él hizo por mí. Vamos al capítulo 3, versículos 8 y 10. Fíjense.
Y ciertamente aún estimo las cosas, y aquí hago una pausa. ¿Te acuerdas que dice, viven para sí mismos y no buscan las cosas de Cristo? ¿Cuáles son esas cosas? Seguramente te estabas preguntando y me dijiste, ya se le olvidó mencionarnos, cuáles son esas cosas. No, no me olvidé. Y va este capítulo. Ve lo que dice. Todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol, dice, para ganar a Cristo. Entonces observa, no tenemos presentes las cosas de Cristo. Las cosas de Cristo no son nuestras cosas. Pablo dice, yo tenía muchas cosas. Yo era doctor en la ley, era fariseo, era judío, era plus ultra, ahí sí, dice, y todo eso ahora lo tengo por estiércol. Entonces no son esas cosas, ni materiales, ni aún espirituales, porque era religión. Ser un doctor en la ley era el plus ultra, ¿no? Por eso lo consultaban y lo llevaban y decían, a ver, tú que eres el experto, ve y de alguna manera identifica a las personas que están blasfemando contra la ley, porque seguían al camino, seguían a Jesús. Y va Pablo y sabemos lo que le pasó en su soberbia, montado en su caballo blanco, ¿no? Sintiéndose Jesús, ¿te acuerdas? En el Apocalipsis, Jesús en su caballo blanco. Y Pablo es tirado, puesto en el suelo, derrotado, humillado, postrado delante de Jesús. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y todo, dice Pablo, todo, dice, todas esas cosas las tengo como pérdida, o sea, como estiércol. ¿Por qué? Por la superioridad del conocimiento de Cristo. Entonces veamos qué es lo que hizo la justicia, Jesús la justicia en Pablo. Tiró todas las cosas que Pablo tenía a la basura y las convirtió en estiércol. Y ahora Pablo busca las cosas de Jesús. ¿Se dan cuenta? Las cosas de Jesús. Y observen, 9. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y observen, verso 10. Me vas a decir, ya no salimos del tema, no. Ve el versículo 10. Para conocerlo a él. Otra vez lo mismo, ¿te das cuenta? ¿Qué hace la justicia? Nos vivifica. ¿Para qué? Para conocerlo. Juan 17:3 otra vez. El propósito de Ezequiel 36, etcétera. Muchísimas, muchísimas citas en la Biblia. Conocerlo a Él, que Él es nuestro Dios, que nosotros somos su pueblo, que vivimos para Él, que ya no vivo para mí, que ahora busco sus cosas, no las mías. ¿Cuáles cosas? Conocerlo a Él. Entonces, ¿estás deduciendo cuáles son las cosas? Claro, por supuesto que sí. Dedujiste correctamente. Las cosas de Jesús, las cosas de Cristo, son los atributos de su nombre. Conocerlo a Él, no es la Cheyenne, no es el dinero, es sus atributos. Busca primero las cosas del reino de Dios y su justicia. ¿Cuáles son las cosas del reino de Dios? ¿El castillo? ¿El dinero? ¿La espada? ¿La corona? No, hermano, las cosas del reino de Dios y su justicia. Sí, su justicia vendrá a nosotros. Todo, todo va a ser añadido. Las cosas del reino de Dios, las cosas de Jesús, son sus atributos. Ve el versículo 10, por favor, no pierdas de vista el versículo 10, ahí está el propósito, para conocerlo a Él, para conocerlo a Él. No hay otro propósito, es el único, conocerlo a Él. ¿Y para qué lo conocemos a Él? Pues para adorarlo y para glorificarlo. El poder de su resurrección. ¿Qué hizo el poder de su resurrección? A lo mejor me vas a decir, es que aquí dice otra cosa más adelantito. Está bien. ¿Para qué fuiste resucitado? Bueno, pues acuérdate que fuiste resucitado o vivificado para vivir para Él, para conocerlo, para buscar sus cosas, no las nuestras.
No voy a la iglesia para que mi amigo se sienta bien, para que mi esposa tenga con quien platicar, para que mis hijos tengan una congregación y amiguitos. No, mi hermano, vas a la iglesia para llevar a tus hijos a Cristo, vas a la iglesia para llevar a tu esposa o tu esposo a los pies de nuestro Señor Jesús, a tus papás, a tus hermanos, a tus nietos, a quien sea. Vas a la iglesia, pero no para ir a la iglesia. Me estoy explicando. Vas a la iglesia no para ir a la iglesia. Vas a la congregación no para ir a la congregación. Vas a la iglesia y a la congregación para adorar a Jesús y vivir para Él. Para eso. Y luego dice el versículo 10, fíjate, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Se están fijando? Semejantes a Él en su muerte. Claro, ahora ya estamos muertos, fuimos sepultados, tan tan, pero luego fuimos resucitados a una nueva vida. Entonces, junto con Él fuimos crucificados, junto con Él fuimos resucitados. ¿Para qué? Para vivir para Él. ¿Y en qué consiste vivir? Vuelvo a sombrear aquí esta parte del versículo 10 que muchas veces la pasamos por alto para conocerlo a Él y reconocerlo como nuestro único Dios verdadero. Mis amados, espero que la palabra sea clara. Regreso aquí a nuestra presentación, que la palabra sea clara y veamos cómo nuestro Señor Jesús tiene un propósito en habernos redimido, en habernos justificado, en hacernos justos. Sí, Jesús ya ve decir que no me justificó para conocerlo, me vivificó para conocerlo, para declararlo como Señor, como Dios, mi Señor. Que nuestro Señor Jesús ya ve decir que no, Dios de justicia, Dios justo, justicia mía y tuya, justicia nuestra, nos bendiga para honra y gloria de su precioso nombre. Hasta la próxima.